mi abuelo tenía 9 años, a los 9 años. Y mi bisabuelo dice, ¿y este chiquillo qué vamos a hacer? ¿Era el pequeño? Pues vamos a meterlo de pastor. ¿Qué cambio? De decirle al maestro que se fuera a Valencia a estudiar a meterlo de pastor. Se va de pastor. Y se va su padre a Segorbe. Compra las cabras más ruines que habían por allí para que le costaran baratas y se trae 60 cabras. Y a los 9 años le dice, ¡hala! Al Collao Estrecho. ¿Saben ese Collao Estrecho? Sí. Tenía allí una casica y tenía un corral. A cuidar las 60 cabras y tú guísate y tú apáñate y con la comida que le llevaran, había té. Tenía una vez a la semana que la caballería descargaría la comida. Iba su padre, le llevaba la comida y apáñate con ellos. Le preparó un ganado de lo que no se ha visto, y él toda la vida tenía ganado. Una inteligencia que es que ellos dicen que me parezco bastante a mi abuelo. Bastante. Y yo me creo que sí. Y estoy orgulloso de mi abuelo. Creo que sí. Muy bien, claro. Y hizo un ganado muy grande, para que el hombre no se le olvidara que en aquellos tiempos nadie sabía escribir. Él sabía sumar, restar, multiplicar y dividir. Y eso en aquellos tiempos ni los que estaban estudiando lo sabían. Hay una clase de piedra que son así, la piedra que por aquí por Chelva, piedras de monte, que cuando hace llano, sí, coges otra piedra, sí, y rayas, y es como si fuera un lápiz. Entonces él se buscaba piedras y hacía operaciones, hacía cuentas para que no se olvidaran. Y nunca se le olvidó. nunca se le olvidó. Y él sabía escribir. Bueno, y se hizo el ganado. Una noche fue a echar agua del cántaro y no le caía. De tanto frío que hacía se había congelado el agua. A todas estas, sus hermanas, que eran mayores, se casaron en Villatejas. Y había una casa, que le decían, la casa de la Atalaya, y había una mujer allí, en la Atalaya, que era rentera de don Gonzalo Salvá, que era el dueño de todos aquellos terrenos, es el dueño de todo. Y mi bisabuela, por ese lado de mi abuela, estaba allí de rentera con ese hombre. Era viuda. Y tenía 7 hijos. Tenía un hijo. Y los demás, 6 hijas. Pequeñicas. Yo me veo a mi abuela de 2 o 3 añicos, porque era de las más jóvenes. Así algo gordica y muy templaica. Muy menedadora de cúlico de las sayas. Yo te diré las sayas el porqué. Pues va mi abuelo y se ve que por lo que fuera hizo amistad con ella, como veían tantas hermanas allí, hizo amistad, y como fuera, va y se casan. Y tuvieron 12 hijos. ¿Cómo vivían? Pues mi abuelo se dedicaba a la agricultura, a coger comida para mantener a toda la familia. Y ella se dedicaba a la casa, a que fueran vestidos y que fueran bien. Mi abuelo se hizo un horno en la casa y ella amasaba y hacía el pan para toda la semana. Como no tenía agua, mi abuelo le hizo un pozo para fregar y esas cosas, tenía suficiente agua. Y para beber iban a la fuente Chelva. Bueno, sí, mi abuela no venía casi nunca al pueblo. sí. Pero una vez vino al pueblo y se ponían los baleos en el suelo, que era de tierra la plaza, y se vaciaba la ceba encima de los baleos y la veías. Y las nueces se vaciaban en los baleos y se vendían. Y las naranjas se vaciaban en los baleos. Y luego, para que las vieran. Sí. Y había que pagar un tanto por cada baleo. Sí. Bueno. Y siempre hay gente en el pueblo, porque como todos los sitios. Iba una y le dice a la otra, dice, uy, había una mujer de culo, pero allá en la otra punta de la plaza. Dice, ¿quién es aquella mujer que lleva las sayas tan blancas? Dice, chica, ¿que no la conoces? La Cecilia del Cerro. Dice, siempre la verás así. Con sayas blancas. Sayas limpias y blancas. Pues que resulta que era una mujer que no tenía agua en casa. Había que lavar fuera. Pero dice que era una mujer que no se ensuciaba. Y me la demostró mi madre. Yo he visto freír patatas a mi madre
sin lavarlas Sí. y no estar sucias. Uy. Sí. Y yo cada vez que pelo patatas o algo así digo, bueno, ¿cómo hacía aquella mujer? Nosotros lo sabemos ya. Y no quiero hablar más porque- Que era muy limpia la mujer. muy limpia. ¿Ves qué bien? Y hay un refrán que dice, no es más limpia la que más limpia, Sí, no, sí, la- la que no ensucia. Ay, que se ensucia, sí, sí. Y yo con mi madre es que tú ves que vas a ensuciar, pues antes de ensuciar, procura el no ensuciarlo y no tendrás que limpiar. Claro. Él hacía las esparteñas para 11, para la mujer y para él 13. Para 13. Y además tenía 2 burricas que labraba los bancales y sembraba trigo. Le sobraba comida para los 13. Y además, cuando los chiquillos empezaron a trabajar, le sobraba dinero. A ver, sí. Y además, en los años 44, cada año compraba una finca. Luego va y le dice una hija, padre, que yo quiero que me compre una casa, pero así, en Utiel. Hala, pues al año que viene te compramos la casa. Le compró una casa. Llega el otro hijo, oye, ¿tú también quieres casa? Pues también. Pues al otro año, otra casa. Aquella valía doble, aquella era muy grande. Luego llega mi tía María de Bachel y dice, ¿y tú qué quieres? Dice, yo no quiero casa, que yo ya me compra una, yo bancales. Va y le compra un bancal de 10 tablas, secano, ruin, secano. Al año que lo había comprado, la Junta de Riegos de Utiel le dice, ¿queréis que hagamos un pozo para sacar agua en la finca vuestra? Dice, bien, pero es que me vais a coger un trozo, serás el primero para regar. Y tú tendrás, no tienes que pagar nada. Por los derechos del agua, tú serás el primero para regar. Y ahora tiene 10 tablas en un bancal. Hostia. Es que mi madre se ve que le salió a ella. Porque es que mi madre lo mismo te fregaba el piso, que te hacía una paella, que te cosía un vestido. Tía Miguela, eso el padre Juan, o el padre del convento. Sí. Tía Miguela, que se nos ha fundido una bombilla. Ahora la miraré yo. A la iba, que saco solta este hilo, y la apañaba el hilo. Era electricista. Sí, En mi sí, casa era sí. electricista. Que era mañosa. Sí, era Más muy que mañosa. mañosa, más que mañosa. Pero que hacía vestidos, que era la modista del barrio de las joyerías. Todas las chiquillas, todas las chiquillicas, tía Miguela, que me haga un vestido. Una mujer de Masía que sabía leer y escribir. Que eso en Chelva no lo sabía. Esa tu madre. Porque es que tenía mi abuelo 11 hijos que sabían leer y escribir. O sea que cuando se acababa la jornada, que la abuela hacía la cena y cenaban, con un candil en medio que había, que le ponía 2 o 3 mechas, aquello era un colegio. Más que al colegio que fue mi abuelo, que iban 9, y él tenía 11. Y le daba lección a los 11. Y supieron leer y escribir. Y tu abuelo les enseñó a sus hijos a leer y a escribir en la masa. En la masía, y sin luz. Y luego cuando vinieron a Chelva, ¿Sabían? claro, sabían más que los de Chelva. Más, los de Chelva, no sabían.